La tormenta azotaba las murallas con furia implacable. Cuentan que esas piedras milenarias han presenciado siglos de desgracias, como si cada gota de lluvia arrastrara consigo un eco de horror enterrado en la memoria. El viento ululaba entre las torres del castillo Moosam, retorciendo el aire hasta convertirlo en una canción enfermiza que parecía provenir de gargantas atormentadas. Las luces de la luna se filtraban a través de las nubes, iluminando fragmentos del patio interior y revelando breves destellos de sombras en constante movimiento. Un escalofrío se extendía por el sendero empedrado que conducía a la gran puerta de madera, anunciando la presencia de algo profundamente siniestro. Parecía que la tierra misma vibraba bajo la influencia de fuerzas invisibles, presagiando el dolor y la oscuridad que aguardaban dentro de esos muros. Un grupo de viajeros, con la curiosidad pintada en sus rostros, llegó una noche con la osadía de explorar el castillo. Sus ojos mostraban cierta valentía, como si el orgullo y la pasión por los lugares malditos superaran todos los temores. Sin embargo, nadie advirtió el leve temblor en sus manos ni el modo en que se esforzaban por respirar cuando se enfrentaron a la imponente silueta del edificio. Caminaban lentamente, sin atreverse a hablar muy alto, pues la atmósfera era tan densa que parecía sofocar cualquier intento de comunicar palabras de alivio. Cada paso resonaba en la roca húmeda, y la bruma envolvía sus figuras como un sudario fantasmal. Atravesaron la gran puerta sin que ésta ofreciera resistencia, como si algo desde dentro los invitara a pasar. Un pasillo largo y sombrío se desplegó ante ellos. El aire estaba estancado, cargado de un hedor que recordaba a madera podrida y humedad rancia. Al fondo, un débil resplandor oscilante indicaba que había un espacio mayor, tal vez un salón principal. Uno de los viajeros, con el corazón palpitante, encendió una linterna y la luz reveló antiguos tapices cubiertos de polvo y rasgaduras. En esos hilos desgastados podía verse una escena de cacería medieval, pero las criaturas que aparecían allí tenían facciones retorcidas, como si los artistas hubieran querido plasmar seres malignos. Mientras caminaban, los retratos colgados en las paredes parecían seguir con la mirada cada uno de sus movimientos. Rostros de nobles del pasado, con expresiones rígidas y ojos hundidos, parecían juzgar la presencia de los intrusos. Un retrato en particular llamó la atención, mostraba a una mujer de piel pálida y mirada feroz, sosteniendo un libro antiguo cuyas letras permanecían indescifrables. Su boca estaba ligeramente abierta, exponiendo dientes voraces que semejaban colmillos. Bajo su figura, una inscripción casi borrada hacía referencia a uno de los periodos más oscuros de la historia del castillo, la cacería de brujas. Se contaban historias espeluznantes sobre juicios clandestinos y torturas a decenas de mujeres acusadas de pactar con fuerzas demoníacas en ese lugar. La pintura, querría uno creer, era solo un objeto inanimado, pero cualquiera que la mirase sentía en lo más profundo de su ser un pánico difícil de explicar. La oscuridad del corredor se intensificó. Cada metro que avanzaban, la temperatura parecía descender y las ráfagas de viento se transformaban en lamentos. Subieron por una escalera de caracol que crujía como si fuera a ceder bajo su peso, y llegaron a una galería con pisadas antiguas marcadas en el polvo acumulado a lo largo de décadas de abandono. Empezaron a escuchar un golpeteo rítmico, como un martilleo lejano, y se detuvieron para ver de dónde provenía. El sonido se repetía una y otra vez, golpeando sus nervios y cubriéndolos de un sudor frío. Alguien del grupo sugirió volver, pero otro lo convenció de seguir. La tentación por desentrañar el misterio era tan poderosa que nublaba su sentido del peligro. Se adentraron en una sala espaciosa que alguna vez habría sido un gran comedor. La chimenea, enorme y ennegrecida, yacía inerte, mientras que el mobiliario estaba cubierto por sábanas llenas de moho. Allí todo parecía detenido en un tiempo lejano, pero cada mota de polvo que se removía al paso de los curiosos despertaba una nueva sensación de pesadumbre. El golpeteo se oía más cercano. Lo siguieron hasta toparse con una puerta semiabierta que daba a un pasadizo secreto. Un aire helado surgió con violencia desde el interior, obligándolos a encender con premura las linternas para iluminar el camino.
El pasadizo conducía a los calabozos subterráneos. Las escaleras descendían de forma irregular y en las paredes se veían marcas que parecían zarpazos o rayones escrutados por manos desesperadas. El olor a podredumbre se hizo insoportable, como si allí se concentraran las almas de todos los atormentados. Cuando llegaron al final de la escalera, el suelo estaba cubierto por un líquido oscuro que se escurría entre las grietas. Nadie pronunció palabra, pero la expresión de terror en sus rostros delataba que tenían conciencia de lo que aquello podría ser. Respiraban con dificultad, intentando entender la fuente de ese golpear insistente que los llamaba desde las profundidades. Entre los bloques de piedra se abrían celdas con barrotes oxidados. Algunos percibieron formas difusas en la penumbra, como brazos extendidos o caras deformadas por el pánico. De pronto, una de esas figuras cobró un movimiento casi imperceptible. Se escuchó un ligero quejido, mezclado con el golpeteo que proseguía, cada vez más intenso, casi palpitante en el corazón de todos. El grupo se acercó con sigilo a esa celda, y la linterna iluminó una silueta humana encorvada contra la pared, su cuerpo casi traslúcido, como si no perteneciera ya al mundo tangible. A medida que el haz de luz la rozó, un grito horroroso inundó el subterráneo. Algo dentro de esas paredes se despertó, y el lugar se llenó de un murmullo constante de voces que repetían frases incomprensibles, resonando como un coro de condenados. Lágrimas de pánico surcaban el rostro de los visitantes, pero ya era tarde para retroceder. El golpeteo se transformó en un retumbo ensordecedor, como si fuera un corazón desenfrenado retumbando en la oscuridad. Las celdas empezaron a temblar, y un viento helado se levantó, agitando sus ropas y casi arrancándoles la respiración. Alguien gritó que debían salir de inmediato, pero cuando corrieron hacia la escalera descubrieron, con horror, que el camino de regreso estaba bloqueado por una puerta de hierro que no recordaban haber visto. Golpearon desesperados la superficie metálica, sin obtener respuesta alguna salvo el estrépito de cadenas moviéndose al otro lado. Fueron hacia otro extremo, intentando encontrar una salida alternativa. Pasaron por una serie de galerías, todas plagadas de disturbios en la piedra, como tallas macabras que representaban criaturas demoníacas y escenas de tortura. Mientras avanzaban, comenzaron a percibir pasos detrás de ellos. Eran pisadas firmes, casi inhumanas, acompañadas de una respiración áspera que parecía arrastrarse por las paredes. Uno tras otro comenzaron a voltear el rostro, pero nadie discernía una figura clara. Entre el caos, se escuchó el tronar de un portón y un alarido penetrante que heló su sangre. Uno de los miembros del grupo quedó rezagado al final del pasillo y exhaló un grito de agonía que desgarró la oscuridad. Algo lo había arrastrado a un rincón en penumbras, y los demás solo pudieron observar, impotentes, cómo su rostro se cubría de un terror indescriptible antes de desaparecer en la negra inmensidad. Con el corazón desbocado, se reagruparon para escapar. Se abrió de pronto un resquicio de luz al final de un corredor que no habían visto. Caminaron con prisa hacia esa tímida esperanza, pero al cruzar el umbral descubrieron que habían llegado a un patio interno totalmente desconocido. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas secas, y en el centro se alzaba un viejo pozo de piedra. Un escalofrío les recorrió la espalda al escuchar un chapoteo que resonaba desde el interior de ese agujero, como si algo estuviera agitando el agua en sus profundidades. La tierra tembló bajo sus pies, y comprendieron, con espanto, que no estaban solos. Encima de las murallas, se vislumbraban siluetas grotescas, como figuras de fantasmas con extremidades alargadas que se doblaban de modo antinatural, observándolos en un silencio perverso. Se acercaron al pozo, casi como hipnotizados, y uno de ellos asomó la linterna para ver qué se agitaba dentro. Una bruma densa ascendió, empujada por una fuerza desconocida, y la luz de la linterna reveló un rostro horripilante que se alzó a la superficie antes de hundirse de nuevo. Un grito colectivo rompió el silencio. Las siluetas sobre los muros se movieron con rapidez espeluznante, descendiendo por las piedras como arañas gigantescas, con las extremidades retorciéndose en ángulos imposibles.
Las criaturas cayeron al patio con un estruendo que levantó polvo y produjo un hedor a podredumbre indescriptible. En cuestión de segundos los rodearon, aproximándose con garras descarnadas y miradas sin vida, como si fueran el mismo reflejo de la muerte que aguardaba en cada rincón de ese lugar maldito. El grupo corrió, pero no tenían forma de orientarse. El castillo parecía cambiar su configuración con cada paso que daban, como si estuviera vivo y disfrutara jugando con su pánico. Cruzaban pasillos que aparecían de la nada y habitaciones que se cerraban tras ellos, haciendo que cada ruta posible se convirtiera en un laberinto sin salida. A medida que se adentraban más, podían sentir un pulso maligno que emanaba desde los cimientos, un latido que retumbaba en sus oídos como la marcha de un ejército de espectros. Cada vez que la esperanza renacía, el pasillo se transformaba o la puerta se sellaba de forma irreversible. Uno a uno fueron desapareciendo. Sus gritos quedaban enterrados en la vasta soledad de los muros, dejando un silencio que pronto era reemplazado por el crujir de huesos rotos y susurros inquietantes. Parecía haber un patrón cruel diseñado por el mal inherente al castillo, que disfrutaba alimentándose de los miedos más profundos de quienes osaban hollar su territorio. El espacio cobraba vida en forma de visiones retorcidas, algunos oían los gemidos de torturados del pasado, otros veían en las paredes los rostros de brujas ejecutadas que sonreían con una mueca sádica, y a veces sentían manos invisibles aferrar sus tobillos, invitándolos a hundirse en una oscuridad sin fin. No todos cayeron de manera inmediata, los últimos sobrevivientes aún guardaban la ilusión de un rescate imposible. Cuando descubrieron una escalera que parecía llevar a la planta superior, corrieron con todas sus fuerzas, trepando por los peldaños rotos mientras sentían un frío atroz que hundía sus garras en sus pulmones. Pero al alcanzar la cima, lo que hallaron los sumió en la más absoluta desesperación, un enorme salón con ventanales rotos que daban a la noche, donde el viento siseaba como un demonio burlón. En medio de la estancia, una gran mesa de piedra parecía haber sido usada para sacrificios arcanos. Estaba manchada con marcas tenebrosas que relucían bajo la tenue luz de la luna. El aire se llenó de un aroma que mezclaba sangre rancia y azufre, como si desde esos cimientos brotara la esencia del diablo mismo. Alrededor de la mesa, colgaban restos de cadenas y grilletes. Nada más verlos, entendieron que allí se había consumado la peor clase de atrocidades inimaginables. Un último lamento retumbó cuando los sobrevivientes, atrapados entre la necesidad de escapar y el horror que se cernía ante ellos, se vieron rodeados por esas mismas figuras espectrales que los habían acosado desde la oscuridad. Ni la rugosa piedra ni los grandes ventanales le ofrecieron oportunidad de huida a quienes quedaban con vida. Parecía que una fuerza sobrehumana había sellado cualquier vía de escape. Conforme las enredaderas parecían cobrar vida y se aferraban a sus cuerpos, toda noción de esperanza se desvanecía, reducida a cenizas. Los espectros los arrastraron hacia la gran mesa, y los gritos se fundieron en un clamor unísono de dolor y pavor que pareció sacudir los cimientos de la edificación. El castillo, en silencio sepulcral, contempló la última chispa de vida en los ojos de sus visitantes. Afuera, la tormenta continuaba su batalla contra las murallas, y la luna se ocultó detrás de las nubes como si rehusara contemplar la escena. Ya no había retorno. Las sombras avanzaron sin piedad, reclamando las almas de quienes habían irrumpido en ese lugar consagrado a la maldad. Nada quedaría para contar la historia, salvo los murmullos socarrones del viento y la resonancia opresiva de las piedras manchadas de sufrimiento. En la lúgubre penumbra, el castillo Mosam consumaba, una vez más, la tragedia de acoger a visitantes que jamás regresarían a ver la luz. El retumbar lejano del trueno acompañó el silencio final, sellando para siempre el destino de aquellos incautos en el que muchos llaman el refugio del diablo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.